Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando dentro de un rato nada más, desde las 21 horas más precisamente, horario de la Argentina. River recibiendo a The Strongest de Bolivia en el Estadio Monumental en un cotejo correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un duelo muy importante teniendo en cuenta que el equipo dirigido por Martín de Michelis se juega o no la clasificación a los octavos de final. Va a estar, cierto, enfrentando a un rival que no viene de la mejor manera, pero siempre estos partidos de copas pueden llegar a ser traicioneros. En este video vamos a estar repasando las probables formaciones de ambos equipos, qué es lo que tiene que hacer el Millonario para clasificar a los octavos de final. Vamos también a estar hablando del Diablito Echeverri, contando un poco lo que viene en el futuro cercano para él, y después vamos a meternos de lleno en el mercado de pases, con un jugador que prácticamente ya va a ser el primer refuerzo de River, con otro futbolista, en este caso extranjero, que aparece en la órbita del más grande si es que no se llega a dar la incorporación de otro jugador, y por último también vamos a hablar de una posible negociación que puede surgir entre River y otro equipo que hoy por hoy está siendo protagonista en el torneo local del fútbol argentino. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la probable formación de River. Mantiene algunas dudas Martín de Michelis, sobre todo en relación a lo que tiene que ver con algunos futbolistas en particular, que hay que ver en definitiva si están en condiciones para jugar este partido, y después va a mantener la incógnita siempre del esquema, aunque yo creo que con la vuelta de Enzo Pérez prácticamente ya todo está inclinado para que River vuelva a jugar con los 5 mediocampistas y Pablo Solari salga del equipo titular, pero hasta que no comience el partido nada puede terminar de definirse. Vamos a los nombres propios para ir explicando cada una de las situaciones. En el arco va a estar Franco Armani, de esto no va a haber ninguna duda. En el lateral derecho aparecería la primera incógnita, porque como Enzo Díaz estaría jugando como titular después de mucho tiempo en el lateral izquierdo, la gran incógnita pasa por Milton Casco o Marcelo Andrés Herrera. En los últimos cotejos es cierto que el ex San Lorenzo tendría un rendimiento un poco mejor que el de Casco. Es verdad que tampoco ha sido nada superador, pero Herrera ha jugado los últimos 5 partidos y en general ha tenido un nivel acorde a lo que se espera de él. Obviamente para ser el indiscutible lateral derecho titular de River tiene que dar mucho más, pero en definitiva, si tomamos en cuenta lo que venía haciendo a lo que ha hecho en estos últimos 5 cotejos, donde River ha tenido rivales exigentes como por ejemplo Fluminense y Defensa y Justicia, se puede decir que Herrera estuvo a la altura. Pero, como dije recién, jugó los últimos 5 cotejos, prácticamente no ha tenido descanso, y por eso puede ser que De Michelis se termine inclinando por Casco. Esta duda recién la resolveremos minutos antes de arrancar el partido. En la dupla central aparecería la primera gran modificación, teniendo en cuenta que Leandro González Pires sufrió una distensión en el bíceps femoral de su pierna izquierda el pasado jueves cuando River le ganó Instituto en el Monumental. Deberá De Michelis elegir a su reemplazante. Paulo Díaz va a jugar seguro y casi con seguridad se puede decir que Mamana va a estar desde el arranque, pero no hay que descartar que Robert Rojas también pueda pelear un puesto, teniendo en cuenta que había sido titular antes de irse con la selección paraguaya, y en el cotejo de la semana pasada De Michelis decidió no concentrarlo por los dichos de su representante. Esto no quiere decir que Rojas no vaya a jugar nunca más en River, pero le quiso dar una advertencia al DT y por eso es probable que el guaraní pueda pelear para ser titular con Paulo Díaz y que Mamana esté en el banco. Otra de las dudas que se va a estar definiendo antes de que comience el partido. En el lateral izquierdo no hay duda, va a jugar Enzo Díaz, y me parece que en mitad de cancha en adelante tampoco habría tantas dudas, teniendo en cuenta, como dije, que Enzo Pérez ya está en condiciones de ser titular. Los 6 futbolistas restantes serían justamente Enzo Pérez, el capitán del equipo, Rodrigo Aliendro, Nicolás de la Cruz, Nacho Fernández, Ezequiel Barco y Lucas Beltrán. La otra duda podría llegar a ser que salga alguno de los volantes, llámese Nacho Fernández o de la Cruz, que vienen jugando muchos partidos consecutivos como titular, y se agregue Pablo Solari en el ataque para volver a jugar con 2 delanteros, pero en definitiva me parece que con el regreso de Enzo Pérez, De Michelis se va a decantar por lo que venía haciendo antes de que se lesionara el capitán del equipo, que es jugar con este 4-5-1. Vamos ahora a hablar de The Strongest, que tiene nuevo entrenador desde hace aproximadamente 10 días, un ex ayudante de Mourinho,
El señor Formosinho, más precisamente Ricardo Formosinho, es el nuevo director técnico del The Strongest, el portugués de 66 años que ha tenido mucho recorrido en el fútbol europeo como entrenador. Ha dirigido su primer cotejo al equipo boliviano el pasado fin de semana. El resultado no solamente que fue negativo, sino que fue muy contundente. Este sábado el equipo al que va a enfrentar River cayó en condición de visitante 6-3 contra Nacional de Potosí, y de hecho en el primer tiempo ya estaba perdiendo 4-0, un nivel verdaderamente muy bajo para quien aún sigue siendo el líder del campeonato boliviano. Por eso mismo River no tiene que subestimar de ninguna manera al equipo en cuestión, porque más allá de que su presente no sea el mejor, de hecho es el tercer entrenador que va a tener en esta Copa Libertadores. River se lo enfrentó en la primera jornada, recordemos que The Strongest ganó 3-1 en La Paz. En ese momento tenía un DT, después llegó Claudio Biagio, el argentino, para dirigir en las siguientes jornadas, y lo echaron luego de perder en la fecha pasada en condición de local 2-1 contra Sporting Cristal. Y ahora este entrenador, Ricardo Formosinho, ha llegado para hacerse cargo de un equipo que sí o sí necesita ganar en el Monumental para tratar de meterse en los octavos de final. Ahora voy a contar cómo se encuentra el grupo y qué es lo que tiene que hacer cada uno de los conjuntos que integran esta zona D, pero en definitiva primero vamos a hacer un repaso por la probable formación del The Strongest. Vizcarra va a ser el arquero. La línea de 4 defensores estaría conformada por Torres, Castillo, Pedraza y Roca. La pareja de mediocampistas centrales sería Carrasco con Quiroga. Más adelante una línea de 3 volantes un tanto más ofensivos, con el argentino Eugenio Isnaldo por el lado derecho, con Ortega por el centro y con Quaglia Franco por el lado izquierdo, mientras que en la delantera el goleador del equipo, quien marcó 2 goles el fin de semana y también le convirtió 2 goles a River en la primera jornada, va a ser otro argentino, Enrique Triverio. Este es el grupo D de la Copa Libertadores. Hoy desde las 21 horas se estarán jugando los 2 partidos restantes. River, que estará recibiendo a The Strongest, mientras que en el Maracaná de Río de Janeiro, Fluminense estará siendo de local contra Sporting Cristal. Ninguno de los equipos está clasificado y a su vez todos dependen de sí mismos para meterse en los octavos de final. En resumen, equipo que gane, equipo que clasifique. Si hay un ganador en River de Strongest, ese se meterá en los octavos de final, y si hay un ganador en Fluminense Sporting Cristal, ese equipo también estará en la próxima ronda. Acá lo que habría que analizar es qué sucede si hay empate. Si River y The Strongest empatan, para que el millonario clasifique, tiene que Fluminense ganarle a Sporting Cristal, o a su vez que haya igualdad en ese partido. Es decir, River quedaría eliminado si iguala con el conjunto boliviano y los peruanos dan la sorpresa y le ganan a Fluminense en Brasil. Algo que parecería un tanto complicado, pero que en definitiva no hay que dejar de lado absolutamente nada. Este ha sido un grupo verdaderamente muy pero muy extraño, donde ningún equipo ha logrado ser totalmente superador a otro. De hecho, cuando The Strongest parecía tener la clasificación a sus pies, terminó de caer 2-1 en la jornada pasada con un hombre más frente a Sporting Cristal en condición de local. Y Fluminense, que había ganado los primeros partidos y parecía que se encaminaba fácilmente a los octavos de final, perdió los últimos 2 cotejos y con 9 puntos todavía no ha podido asegurar su clasificación, y de hecho por su mal presente en el Brasileirao es muy cuestionado por sus propios hinchas. En el caso de River, todos sabemos cómo empezó el equipo de Martín de Michelis esta competición, con una derrota en La Paz, con un partido que le costó muchísimo ganar de condición de local ante el conjunto peruano, que de hecho se quedó con 10 muy pronto por la expulsión de Enzo Díaz, y después por una goleada en contra Fluminense en Brasil. Posteriormente llegaría el empate ante el conjunto de Perú en Lima, y después sí, la tranquilidad al ganarle 2-0 a los brasileños en condición de local, en un cotejo que podía marcar la eliminación de River en la actual edición de la Copa Libertadores. Por eso mismo el grupo está conformado de la siguiente manera: Fluminense 9 puntos y con una diferencia de +4, únicamente se puede decir que podría perder el primer lugar en caso de caer contra Sporting Cristal, aunque en ese caso no solamente podría perder el primer lugar, sino que podría quedar eliminado si es que River derrota también a The Strongest. Es decir, Fluminense o clasifica primero casi con seguridad, porque en caso de que empaten, River debería ganar por una diferencia de 6 goles al The Strongest para superar al equipo brasileño en la tabla de posiciones, algo que parecería bastante complicado. O sea, Fluminense o sale primero o queda eliminado.
En el caso de River, ganando se asegura la clasificación, habrá que esperar si es como primero o segundo. En caso de que Fluminense empate o gane, lo hará como segundo. Si Sporting Cristal gana, habrá que ver la diferencia de gol. River siempre tiene que ganar por un gol más de la cantidad de goles que marque el conjunto peruano, y de esa manera también se asegurará el primer lugar del grupo. Por el lado de Cristal y de The Strongers no hay mucho más para agregar. Los dos conjuntos estarán quizás disputando el partido más difícil para ellos en este grupo. Deben obtener sí o sí los 3 puntos si quieren meterse en la siguiente fase. Y antes de hablar del mercado de pases, vamos a mencionar un poco qué es lo que le viene a Claudio el Diablito Echeverri, la gran joya de las divisiones inferiores de River, que debutó el jueves pasado, jugó casi media hora en el triunfo del Millonario 3-1 contra Instituto, se sigue entrenando con el plantel profesional y está a la espera de seguir sumando minutos. ¿Existe la chance que en este cotejo frente al equipo boliviano pueda sumar minutos? La realidad es que esto es posible si es que el contexto del partido así lo requiere. Lo más seguro es que el más grande tenga un buen cotejo frente al equipo boliviano. Con esto no digo que River vaya a ganar, pero veo bastante difícil que se produzca un partido en el cual el equipo de De Michelis no genere situaciones de gol, por ejemplo. Es decir, si a River no le salen las cosas, va a ser producto de la eficacia negativa que puede llegar a tener y que ya le ha pasado en varios compromisos, o que el arquero de The Strongers se convierta en figura indiscutible, algo que también le suelen suceder a los guardametas cuando enfrentan al conjunto dirigido por Martín de Michelis. Por eso mismo parecería bastante complicado que el contexto no resulte favorable como para que el Diablito Echeverri sume algunos minutos del segundo tiempo. Nada se puede asegurar, nada está definido, el DT ya tuvo en bastantes oportunidades ocasiones para que el jugador en definitiva sume minutos, y recién en el sexto partido en el cual estuvo en el banco de suplentes decidió hacerlo ingresar cuando River estaba ganando por 2-1 y 11 jugadores contra 10 dentro del terreno de juego, porque al Instituto le habían echado un futbolista al inicio del segundo tiempo. Por eso mismo, hoy por hoy lo que queda para Echeverri es ir sumando minutos de a poco. En River, recordemos que ya se había analizado la posibilidad de subirle la cláusula rescisión, que en su momento, a principios de este 2023, se le había firmado una cláusula cuando firmó su primer contrato como profesional de 25 millones de euros, que aumenta a 30 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina. Y desde la dirigencia del más grande tienen intenciones que el valor de su cláusula de rescisión sea de 50 millones de la moneda europea. En un principio esto parecía bastante complicado, teniendo en cuenta que Echeverri no formaba parte del plantel profesional, pero luego de su gran participación en el Sudamericano Sub-17 con la selección argentina, se decidió en definitiva que empezara a entrenarse con la primera. Dejó de disputar partidos en reserva, y eso podía ser o contraproducente o algo positivo. En cuanto a lo malo, está claro que si va al banco de suplentes en primera no va a sumar muchos minutos, y el hecho de no jugar en reserva podría provocar que sufra de poca continuidad, algo que a los futbolistas jóvenes les suele pasar. Y en cuanto a lo positivo, claramente siempre va a aprender más cosas formando parte de un plantel con jugadores de mucha experiencia y jerarquía que estando en un plantel de juveniles que, al igual que él, pretende cumplir su sueño de debutar y sumar minutos en la primera división del equipo más grande del fútbol sudamericano. Y ahora toca hablar de Ramiro Funes Mori, porque muchos se preguntan en definitiva ¿y cuándo va a poder firmar contrato el defensor central? Porque está totalmente arreglada de palabra su vuelta a River, pero por algún motivo desde hace ya bastante tiempo que no juega partidos oficiales, ya se están por cumplir 2 meses desde su último cotejo oficial, y en definitiva todavía no se ha acercado al Monumental para hablar con ningún dirigente ni para firmar su contrato. Esto es porque está imposibilitado. La realidad es que su vínculo con el Cruz Azul de México termina oficialmente el 30 de junio. Es decir, hasta dentro de 3 días no puede firmar un nuevo contrato con ningún equipo. Tiene que sí o sí esperar a que su actual vínculo con el Cruz Azul finalice y recién
ahí va a poder sellar el contrato con River. Ya se ha hablado de la cantidad de tiempo en la cual duraría el nuevo contrato de Funes Mori. Se habló de un vínculo por 2 años con la posibilidad de extenderlo a un tercero en caso de que el futbolista tenga un rendimiento acorde. Es ese central zurdo que tanto quería Martín de Michelis. Es verdad que hay que ver cómo se encuentra desde lo futbolístico y desde lo físico. Ha jugado en el equipo mexicano, por lo que desde el punto de vista físico uno tiene que entender que no ha sufrido tantas lesiones como para que River no lo pueda contratar en ese sentido. Es decir, River no estaría en este momento incorporando a un futbolista que pueda jugar en cuentagotas, sino a un jugador que después veremos su rendimiento y si lo justifica dentro del campo de juego para ser titular. Yo creo que sí o sí tiene River que traer un central, como ya sabemos, para que le pelee el puesto directamente a los que hoy están, es decir, un zaguero como Funes Mori. No sé si se pone de titular en el primer partido en el cual llegue, pero claramente ahora con su experiencia y su pasado en el más grande, donde fue indiscutible titular en aquella Copa Libertadores que el Millonario ganó en el 2015, está claro que hay un futbolista en el banco de suplentes, por lo menos seguramente apenas llegue, que se va a poner la camiseta y va a tratar de rendir al máximo para quitarle el lugar a los que hoy por hoy pelean por lugar para ser titular, porque Leandro González Pires parecería ser indiscutible, pero ni Mamana, ni Paulo Díaz, ni Rojas se han logrado ganar ese lugar como segundo zaguero, y en el caso de Maidana sabemos que corre muy desde atrás. Por eso mismo Ramiro Funes Mori tendría ya encaminada su llegada a River, está todo arreglado de palabra. Lo que falta esperar es que se pase la fecha del 30 de junio, es decir, la semana que viene, ya en los primeros días del próximo mes, el central campeón de la Libertadores en el 2015 con River y que tuvo un exitosísimo paso en el ciclo de Marcelo Gallardo, va a convertirse en refuerzo y firmar su nuevo contrato con el equipo de Núñez. Y vamos ahora a hablar de otro defensor central cuyo nombre ha surgido durante el último mes aproximadamente y tiene que ver con un futbolista colombiano que acaba de salir campeón con su equipo, con el Millonarios, más precisamente de Colombia, del torneo de Primera División. Es Andrés Linas, tiene 25 años y más allá de que hoy por hoy parecería no ser prioridad para River, en el más grande lo tienen en carpeta y como alternativa si no se puede llegar a hacer el pase de Sebastián Boselli, el otro defensor central por el cual la dirigencia está negociando, y me atrevería a decir que es el único jugador por el cual River está hoy por hoy negociando, o por lo menos que se conoce que hay una negociación activa. Después, a lo mejor la dirigencia está trabajando en secreto por algún otro futbolista, pero en definitiva, por el único jugador que se sabe que River hoy está negociando para que sea refuerzo, es por Sebastián Boselli, con el cual están charlando con el Defensor Sporting de Uruguay. Todavía no se ha llegado a un acuerdo, la cláusula de ese futbolista es de $6 millones, pero en River están tratando de traerlo por un dinero menor. En caso de que el más grande y el conjunto charrúa no lleguen a un acuerdo y la negociación por Boselli se caiga, o en definitiva que el defensor se vaya a jugar a otro lugar, porque puede ser que haya otro equipo que ofrezca un dinero superior al de River, o a su vez también otro conjunto, que quizás esto es lo que más puede inclinar al futbolista a irse a otro lugar, y es que el contrato que le pueden llegar a dar en otro equipo puede ser mayor al que le dé el equipo de Núñez, y eso es lógico teniendo en cuenta que en River, si bien es verdad que se dan los mejores contratos del fútbol argentino, si lo comparamos con clubes de Brasil, con equipos de México, de los Estados Unidos, seguramente los números estén muy lejanos. Pero dejando de lado un poco lo de Boselli, hay que hablar de quién es Andrés Linas, el defensor central que hizo todas sus divisiones inferiores en Millonarios de Colombia y el otro día, el fin de semana pasado más precisamente, logró coronarse como campeón, cumpliendo según él el sueño de toda su vida. Es un jugador con muy buen juego aéreo, firme, sólido en la marca, y es considerado como uno de los mejores proyectos del fútbol sudamericano, o por lo menos así era considerado, porque ya con 25 años no sé si se puede decir que sigue siendo un proyecto, ya es una realidad. Ha sido convocado para formar parte de la selección colombiana y él mismo intentará seguir formando parte de las siguientes convocatorias cada vez que el combinado nacional cafetero tenga que jugar partidos oficiales. Veremos en definitiva qué sucede. River, repito, no está negociando con Millonarios por este futbolista, pero aparece como una alternativa muy importante si es que se termina de caer la posibilidad de que venga Sebastián Boselli. Y para finalizar vamos a meternos en un tema del que quizás muchos no estén enterados, pero vale la pena repasarlo.
El que ven en pantalla es Federico Girotti, jugador que hoy por hoy viste la camiseta de Talleres de Córdoba, el rival más directo que tiene River en la lucha por coronarse campeón de la Liga Profesional, y que en su momento el más grande le vendió al conjunto cordobés el 50% del atacante en $2 millones. River, ¿qué es lo que hizo? Se quedó con un 45% en caso de que el futbolista en cuestión se vaya transferido al fútbol del exterior en alguno de los siguientes mercados de pases, mientras que el futbolista conservó un 5%. La idea de River es negociar ese 45% que mantiene todavía de Girotti para intentar incorporar a algún jugador de Talleres de Córdoba. Esto todavía no ha avanzado absolutamente nada, porque la realidad es que hasta que no termine el torneo local veo bastante complicado. Ni River ni Talleres van a querer negociar cuando los dos conjuntos están peleando entre sí para ver en definitiva quién termina levantando el título local. Ya se ha hablado igual de que el más grande quiere, en principio, tratar de ver cuáles son las condiciones que le pone Talleres por dos futbolistas que hoy por hoy integran la actual plantilla del conjunto cordobés, que son Rodrigo Garro, quien convirtió los 2 goles en el triunfo de Talleres 2-1 sobre River en la actual Liga Profesional, y el colombiano Diego Baloyes, a quien ya el millonario ha ido a buscar en el mercado de pases de mediados del 2022, pero que en definitiva Talleres pedía $7 millones por el 70%, y Andrés Fassi, la máxima autoridad del conjunto cordobés, no se la hizo fácil al millonario como para poder contratarlo, algo totalmente lógico porque cada uno de los equipos defiende sus propios intereses. Pero Federico Girotti podría ser la clave para que River pudiera, no sé si traer con tanta facilidad a estos dos jugadores, pero en definitiva las negociaciones podrían ser bastante más sencillas de lo que fueron a mediados del 2022, donde prácticamente fue imposible negociar con Talleres, y por eso mismo River decidió bajarse de la negociación. Habrá que esperar a ver cómo avanza el mercado de pases. Esto recién estaría comenzando a finales de julio, cuando la liga profesional esté definida, o a principios de agosto, cuando ya todo esté terminado y antes de arrancar los octavos de final de la Copa Libertadores. Me parece que durante las primeras semanas del mes de julio de esto prácticamente no se va a hablar, pero es una idea que los dirigentes de River tienen en mente: ofrecer lo que les quedó del pase de Girotti para intentar incorporar a dos figuras de Talleres de Córdoba. Para cerrar, voy a hacer hincapié sobre todo al partido que va a estar jugando River esta noche. Es cierto que el equipo dirigido por Martín de Michelis viene en alza, ha ganado los últimos 4 partidos prácticamente sin discusión: 2-0 a Fluminense, 4-1 a Banfield, 1-0 a Defensa y Justicia en esos 64 minutos que quedaban por disputarse, y 3-1 Instituto. Pero el de esta noche va a ser un partido también determinante, más allá de que el rival parece ser bastante menor a los últimos que ha enfrentado el conjunto de Núñez. Es cierto que De Stronches es el líder de la liga boliviana, pero su actualidad es bastante floja, y en estos últimos 4 meses ha tenido 3 entrenadores. Tendría que pasar una verdadera catástrofe como para que River no pueda quedarse con la victoria jugando como local frente a este equipo de Bolivia. Esperemos que el equipo pueda demostrar el mejor fútbol posible, algo que viene desplegando en estos últimos cotejos, y que cuando termine en definitiva el cotejo, cuando el árbitro dé el pitazo final, estemos hablando de un River ya clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.